Comenzar. Listo, chicos. El día de hoy toca hablar de patología del aparato reproductor masculino, ¿ok? No es tan complicado como parece, no es tan tedioso como parece. Lo más tedioso ya lo pasamos. Y de verdad les digo que lo más tedioso era patología renal, ¿sí? Patología renal era lo más difícil, lo más complicado. Ahora viene lo, entre comillas, más sencillo porque la verdad, de verdad, no está tan complicado. Así que confíen en mí. Vamos a ver el día de hoy tres cosas en patología del aparato reproductor masculino, ¿sí? Vamos a ver las patologías del pene, las patologías de la próstata y la patología del testículo. Y las del testículo también van a incluir al epidídimo, ¿ok? Entonces, dentro de las patologías del pene vamos a ver algunas anomalías congénitas, eh, inflamatorias, y los tumores, ¿no? Principalmente en la patología de próstata, voy a hacer un énfasis en lo que viene a ser la hiperplasia benigna de próstata y también el cáncer de próstata. Y en el caso de la patología del testículo, voy a hacer énfasis en lo que van a ser los tumores, pero también vamos a ver anomalías congénitas y adquiridas, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con las patologías del pene, ¿sí? Primero, las anomalías congénitas, ¿ok? Que son bastante sencillas. Lo primero que vamos a tener, y no es frecuente, pero lo que tal vez se van a encontrar en muchas ocasiones va a ser la hipospadia y la epispadia, que no es nada más que un meato urinario ectópico, y dependiendo de la ubicación ectópica del meato urinario, es que se va a llamar hipospadia o epispadia. Hipo es abajo y epi es arriba. Entonces, lo normal es que la uretra termine en el meato urinario, que está en la punta del glande, que como se puede ver acá, es lo normal. Se va a llamar hipospadia cuando el meato urinario o la uretra termine por debajo del meato urinario del glande, como podemos ver acá. Es ectópico, pero por debajo. Mientras que la epispadia va a ser la apertura de la uretra por arriba del meato urinario en donde debería estar la localización normal en el glande, por arriba. Sí, esa es la única diferencia, esa es hipospadia y epispadia. Y después vamos a tener a la fimosis, ¿sí? La fimosis es cuando el prepucio no puede ser retraído, ¿sí? El orificio del prepucio impide que se retraiga por debajo de la punta del pene. Entonces, cuando el niño nace o cuando es pequeño no se le puede hacer una correcta limpieza, debido a que al intentar retraer el prepucio no se ve, no se llega a ver el glande, a veces ni siquiera el meato urinario. Hay otra condición que se llama parafimosis, ¿sí? Que es muy similar a la fimosis, es solo que no hay un estrangulamiento per se. O sea, sí hay un estrangulamiento, pero el prepucio puede ser retraído, pero no puede regresar a su ubicación normal. O sea, no puede regresar a cubrir todo el pene. Esa es la parafimosis, ¿sí? Esas son principalmente las más comunes, las anomalías congénitas del pene más comunes. Después vamos a tener a las patologías inflamatorias. No son muy complicadas, chicos. Em, las que más vamos a observar, y de verdad les digo, más común es la balanopostitis, ¿ok? Se da principalmente por una mala higiene, está muy asociado a lo que es la fimosis y vamos a poder encontrar quistes o, sí, quistes de esmegma o esmegma, como podemos ver acá. El esmegma es esto blanco que se produce por una mala higiene de, del glande y del pene en especial, ¿no? Em, estos quistes de esmegma en muchas ocasiones pueden generar adherencias. Y como esto es algo que aparece debido a una mala higiene, suelen predominar gérmenes, y los gérmenes que están más relacionados a la balanopostitis son la Candida albicans, la Gardnerella, algunas bacterias anaerobias y también algunas bacterias biógenas. ¿Ok? Producen inflamación,
¿no? Porque son gérmenes. Entonces, como podemos ver acá, acá está el esmegma. Muchas veces está también, como les dije, en configuración de quiste. Y esta es la inflamación del pene causado pues por la presencia de del esmegma y una mala higiene. Después tenemos al chancro sifilítico. El chancro sifilítico se produce, pues como su nombre lo dice, por una infección del sífilis, ¿no? Pero ya es un sífilis primario, ¿verdad? Y bueno, aquí podemos ver las lesiones que predominan generalmente en el cuerpo del pene, que son lesiones bien delimitadas, eritematosas. Y tenemos al linfogranuloma venéreo. El linfogranuloma venéreo suele afectar en parte al pene, en parte al cuerpo del pene, pero generalmente va a ubicarse en esta zona que podemos observar acá. Puede haber inflamación y también puede haber lesiones ulceradas y principalmente el linfogranuloma venéreo se produce por una infección venérea por clamidia trachomatis. ¿Ok? Ya. Hasta ahí son, entre comillas, lo más sencillo. El condiloma acuminado también es bastante sencillo. Se produce por una infección por el virus del papiloma humano, especialmente el 6 y el 11, ¿sí? El condiloma acuminado tiene una clásica configuración que es una configuración en coliflor, como podemos ver acá. Su ubicación predominante, y generalmente en el caso de los varones lo vamos a encontrar en el meato urinario, pero como podemos ver en estas imágenes, también puede encontrarse en el cuerpo del pene y en muchas otras ocasiones, pero es un poco más raro, podemos ver condilomas en el escroto. Eh, Pueden ser únicos, como este de acá, o múltiples, como podemos ver en la lesión de acá, y pueden ser sésiles, como en esta imagen, y también pueden ser periculados, como podemos ver acá, o podemos ver acá, o podemos ver aquí, ¿ok? Lo característico, histológicamente hablando, del condiloma acuminado va a ser la coilocitosis. La coilocitosis no es nada más ni nada menos que la vacuolización de las células. Como podemos ver aquí, vemos a una célula casi completamente blanca, en donde tenemos un núcleo pequeño y vemos la extensión del citoplasma en la célula, ¿no? La relación del núcleo con el citoplasma, que es bastante es de 3 a 1 o 4 a 1, y el citoplasma lo vemos completamente blanco, que es la vacuolización, ¿sí? Y bueno, microscópicamente, pero a un menor aumento, vamos a poder ver una estructura característica papilar o vellosa, que es la que vemos acá. Después vamos a tener ya los tumores malignos, ¿sí? El condiloma acuminado es un tumor benigno y es un tumor benigno bastante común. En el caso de los tumores malignos vamos a tener dos, ¿sí? El carcinoma in situ y el carcinoma invasivo. Y dentro del carcinoma in situ vamos a tener dos tipos. Generalmente se da por BPH de alto riesgo o de alto riesgo, que es el tipo 16, ¿sí? El BPH tipo 16 está muy relacionado a lo que viene a ser el carcinoma in situ. Sinónimo de carcinoma in situ es enfermedad de Bowen, ¿sí? Es la enfermedad de Bowen. Pero también vamos a encontrar otra que se llama papulosis bowenoide, ¿sí? Vamos a hablar primero entonces de la enfermedad de Bowen, ¿sí? Generalmente se va a presentar en la región genital, en este caso de los varones, ¿no? Mayores de 35 años. Se caracteriza por ser lesiones eritematosas, rojizas, que pueden ubicarse en el cuerpo, en el glande, como podemos ver aquí, ¿no? Son puntitos, son pequeños puntos rojos que están afectando, al menos en esta imagen, ¿no? Al glande y al cuerpo. Y en esta imagen, a la base, lo que parece ser la base del pene de este paciente. Como ya les mencioné, macroscópicamente puede ser una lesión solitaria o también pueden ser lesiones conjuntas, o múltiples, ¿no? De color rojo brillante. Histológicamente, en la epidermis se muestra una proliferación
con numerosas mitosis. Acá no se ve muy bien, ¿no? Porque no tenemos, esta no es una lámina con una coloración que nos permita ver la mitosis, pero la mitosis es muy desorganizada, generalmente hay displasia, pero lo que vamos a ver acá es que, como dice su nombre, es un carcinoma in situ, entonces no va a ser, no es invasivo. ¿Y qué referimos nosotros cuando es invasivo? Cuando afecta a la membrana basal. Entonces, como este es un carcinoma in situ, la membrana basal está intacta, ¿sí? Lo único que se ve alterado son las células, pero no de la membrana basal. La membrana basal está intacta. Como ya les mencioné, hay una maduración desorganizada, suele haber displasia, no hay, bueno, las células son hipercrómicas, como podemos ver acá, bueno, un núcleo hipercromático, no hay una maduración ordenada, eh, y bueno, la membrana basal intacta. Eso es lo que tiene que saber de la enfermedad de Bowen. Con respecto a la papulosis bowenoide, histológicamente hablando, no hay diferencia, ¿sí? O sea, si nosotros quisiésemos hacer una diferencia entre una enfermedad de Bowen y una papulosis bowenoide, tenemos dos láminas, una de enfermedad de Bowen y otra de papulosis bowenoide, en ambas vamos a ver las mismas características. Maduración desorganizada, displasia con núcleos hipercromáticos y una membrana basalita. Vamos a ver lo mismo. La única diferencia se ve macroscópicamente, ¿no? En el mismo paciente, debido a que la enfermedad de Bowen son lesiones rojizas, pero rojas intensas, que se ven. En cambio, en la papulosis bowenoide, vamos a ver, como podemos ver acá, ¿no? Lesiones eh, entre marronáceas, ¿no? Que son, que tienen relieve, a diferencia de la enfermedad de Bowen. Ambos son tipos de carcinoma in situ. ¿Cuál es el más común? Es la enfermedad de Bowen, pero también existe la papulosis bowenoide, que como dice su nombre, bowenoide, oide quiere decir similar a. Entonces, es una papulosis porque encontramos pápulas, pero similares a la enfermedad de Bowen, que no es Bowen, pero es similar. Después ya tenemos a los tumores malignos, que es el carcinoma invasivo. Si el carcinoma invasivo, macroscópicamente lo podemos ver como lesiones firmes, ulceradas, que en muchas ocasiones también van a tener una configuración en coliflor, como lo pudimos ver en el caso de los condilomas acuminados. Entonces, un diagnóstico diferencial de un carcinoma invasivo puede ser un condiloma acuminado. ¿Sí? Y viceversa, si sospechamos de un condiloma acuminado, no necesariamente es un condiloma acuminado, puede ser un carcinoma invasivo. Recuerden también que el carcinoma invasivo puede ser causado por el VPH. Aproximadamente el 50% de los casos de carcinoma invasivo están relacionados al VPH. ¿Sí? Como podemos ver también en esta imagen, y como ya mencioné, son lesiones firmes, ulceradas, que son exofíticas bastante. Pueden tener un bastante relieve o pueden no tenerlo tanto, como en esta imagen de acá, ¿sí? Pueden tener una configuración en coliflor, así como no lo pueden tener y pueden tener una configuración más plana, pero eso no quiere decir que no sea un carcinoma invasivo. Con respecto a la histología, no hay mucho que mencionar, la verdad. Lo que sí es importante que recuerden del carcinoma invasivo es que hay una variante exofítica de este carcinoma, que es el carcinoma verrugoso, ¿sí? Em, es localmente invasiva, pero raramente metastiza, ¿ok? Em, bueno, hay lesiones, en el caso del carcinoma invasivo, hay lesiones papilares, ¿no? Em, Son carcinomas epidermoides y pueden encontrarse realmente, ¿no? En grados variables de diferenciación en una misma lámina. Eso es lo que vamos a ver. O sea, como podemos ver acá, es una lámina completamente desorganizada. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Justamente por esto, ¿no? Porque hay grados variables de diferenciación en el tumor. Ah, y ojo, es invasivo. ¿Qué quiere decir que es invasivo? Que ha afectado a la membrana basal. Muy bien. Hasta ahí son las patologías del pene, ¿sí? No hay más, no hay más misterio en las patologías del pene. Son bastante más sencillas de comprender que riñón. De hecho, casi todo es más sencillo que comprender que riñón, chicos. Entonces,
Terminamos con la patología del pene. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Ya, entonces, si nadie tiene ninguna duda, vamos a comenzar a hablar sobre las patologías de la próstata. Entonces, a ver, muy bien. Primero, antes de comenzar netamente con lo que son las patologías de la próstata, les quiero hablar de las famosas zonas de McNeil. No sé si en algún momento las han escuchado, pero el día de hoy se las voy a mencionar porque es importante y probablemente lo vayan a ver más adelante. De hecho, no es que probablemente, sí lo van a ver más adelante, chicos. Em, por el momento no es netamente importante que se las aprendan, pero sí es importante que las tengan en cuenta, ¿ok? McNeil dividió a la próstata en 5 zonas. La zona central, que es la que podemos ver aquí en azul, la zona de transición, que es esta que podemos ver acá, la zona periuretral, que, bueno, como su nombre lo dice, rodea la uretra, la zona periférica y la zona fibromuscular. ¿Cuáles les recomiendo yo que se aprendan sí o sí? Las que son más importantes porque ahí van a proliferar mucho más diferentes enfermedades. La zona de transición, perdón, la zona de transición, que es esta de acá, y la zona periférica. ¿Por qué razón? Porque, como podemos ver en este cuadro, la hiperplasia benigna de próstata va a ser o va a afectar principalmente a la zona de transición, acá, a la zona de transición. O sea, la zona de transición está más relacionada a una hiperplasia benigna de próstata. Mientras que los carcinomas o el cáncer de próstata, ¿no? Que vamos a ver el adenocarcinoma de próstata, está más relacionado a la zona periférica, ¿sí? Eso no quiere decir que el carcinoma de próstata no pueda aparecer en otras zonas de la próstata y tampoco quiere decir que la hiperplasia benigna de próstata solo aparezca en la zona de transición, pero en la mayoría de los casos se da de esa manera, ¿sí? La hiperplasia benigna de próstata generalmente se da en la zona de transición y el adenocarcinoma de próstata se da principalmente en la zona periférica, ¿sí? Eso es lo principal que tienen que saber de las zonas de McNeil. Ahora, hablemos netamente de la hiperplasia benigna de próstata. ¿Qué vamos a ver principalmente en la hiperplasia benigna de próstata o cuál es su patogenia, etiopatogenia? ¿Por qué se produce? Bueno, nosotros no, porque las mujeres producimos testosterona, pero no al grado que producen los varones, ¿sí? La testosterona se produce al menos en el varón, de 2 lugares. El 90% de la testosterona en los varones se produce a nivel testicular por las células de Leydig. ¿Estamos de acuerdo? Y la testosterona en mujeres y varones, en un 10 a 5% se producen en el riñón, ¿verdad? Ok. Siendo así, a una edad temprana, nosotros, o bueno, los varones, tienen una enzima llamada 5-alfa reductasa. ¿Qué hace la 5-alfa reductasa? Va a reducir la testosterona, ¿sí? Reduce la testosterona y la transforma a dihidrotestosterona. Eso es lo común, eso es lo normal. Pero ¿qué pasa en una persona mayor de 40 años? Empieza a haber una mayor síntesis de esta enzima, de la 5-alfa reductasa, principalmente de tipo 2, pero acuérdense de 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa, a partir de los 40 o 50 años, va a actuar con mayor medida. Y eso quiere decir que va a haber más testosterona que se transforme en dihidrotestosterona. Entonces, estos pacientes que van a desarrollar hiperplasia benigna de próstata tienen altos niveles de dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona cumple la misma función que la testosterona, pero la dihidrotestosterona actúa 5 veces más potente que la testosterona. Entonces, al haber más niveles de dihidrotestosterona, esta dihidrotestosterona, como podemos ver en el gráfico, va a actuar a nivel de las células estromales y de las células epiteliales. Chicos, alguien tiene abierto su micro. Chicos, ya. Ok, regresando al tema. Esto va a producirse principalmente en las células del estroma y las células epiteliales de la próstata, ¿sí?
Entonces, ¿qué hace la dihidrotestosterona? La dihidrotestosterona actúa a nivel de los receptores androgénicos del núcleo de estas células y producen factores de crecimiento. Y eso hace que las células proliferen. Y no solo que las células proliferen, sino que inhibe los mecanismos de apoptosis de muchas células y las células no se mueren. Entonces, hay un aumento en la proliferación de las células y una disminución en la muerte de las células. Entonces, hay una hiperplasia bastante marcada en lo que viene a ser la hiperplasia benigna de próstata. Y eso es lo que da principalmente los síntomas obstructivos de la vía urinaria inferior, que es lo que vamos a ver en la hiperplasia benigna de próstata. ¿Sí? Esa es la patogenia. ¿Qué vamos a ver en la macroscopía? La hiperplasia benigna de próstata es un nódulo bien definido, eh, que claramente se puede ver aquí, puede ser palpable mediante el tacto rectal. Y la hiperplasia benigna de próstata no suele subir los niveles del PSA, que es un marcador muy importante para ver cáncer de próstata, ¿sí? La hiperplasia benigna de próstata puede palparse como un nódulo semisólido, no tan, no tiene la característica de un adenocarcinoma de próstata, que es duro. A la palpación se puede ver una próstata, bueno, se puede sentir una próstata aumentada de tamaño, pero no dura, a diferencia del adenocarcinoma de próstata. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la microscopía? En la microscopía, bueno, vamos a ver a menor aumento los nódulos que están, esta es la uretra, miren, esta es la uretra y los nódulos se encuentran alrededor de la uretra. Y debido a que estos nódulos están alrededor de la uretra, por justamente la misma zona en la que suele aparecer la hiperplasia benigna de próstata, que es la zona de transición, que está ahí nomás al costadito de la uretra, en- entonces van a generar los síntomas obstructivos que generalmente vemos. ¿Y qué vamos a ver con respecto a la microscopía, a un mayor aumento? Vamos a ver una doble población de células, ¿sí? ¿A qué me refiero con doble población de células? Que vamos a ver dos tipos de células, principalmente. En la configuración de la próstata, vamos a ver células cilíndricas internas y alrededor vamos a ver células aplanadas. Por eso es una doble población celular. Son dos tipos de células que están en una misma, eh, bueno, en un mismo lugar, ¿sí? En una misma muestra. Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Células cilíndricas internas, células basales aplanadas. A ver, ¿qué otra cosa me estoy perdiendo? Bueno, creo que nada más. Eso es con respecto a la hiperplasia benigna de próstata. Sí, eso es todo, chicos. Eso es lo más importante, eso es lo principal. Ahora sí viene lo que es un poco más, no complicado, chicos, pero es importante que sepan sobre el adenocarcinoma de próstata. Como se mencionó anteriormente, el adenocarcinoma de próstata se da generalmente en la zona periférica de la próstata, ¿sí? Y lo vamos a ver macroscópicamente hablando como un tejido blanco, sólido, semiarenoso, que va a estar en la zona periférica de la próstata. Al tacto rectal, bueno, generalmente tienen una predisposición a ubicarse uno en la zona periférica y dos en la zona posterior de la próstata, lo cual va a hacer que mediante el tacto rectal pueda ser ubicado, ¿no? El adenocarcinoma de próstata. Como mencioné anteriormente, en el tacto rectal, al momento de palpar la próstata, vamos a encontrar una próstata dura, pétrea, que asimila mucho al tocar los nudillos, por ejemplo. Dura, 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 bien dura. Em, Microscópicamente hablando, vamos a encontrar em, pequeñas glándulas, ¿sí? Estas son las glándulas normales de la próstata y estas son las que pertenecen al adenocarcinoma de próstata. Nótese la diferencia en la configuración y en el tamaño, ¿sí? Vamos a ver clásicamente células con un citoplasma oscuro, con núcleos hipercromáticos. eh, ¿Qué otra cosa? A ver. Bueno, nucleolos prominentes. Los núcleos también suelen estar aumentados de tamaño.
Bueno, y suelen ser las células, ojo también, las células en el caso del adenocarcinoma y comparadas con una próstata normal, las células son característicamente más pequeñas. Si nótese acá, estas son las células normales de una glándula en la próstata y estas son las células del adenocarcinoma de próstata. Nótese la diferencia en el tamaño. Las del adenocarcinoma de próstata son más pequeñas, ¿sí? Y lo que nos va a dar el diagnóstico, y eso acuérdense chicos, porque eso fue pregunta de examen pasado, es que lo que va a hacer que hagamos el diagnóstico patológico, es decir, mediante las láminas del adenocarcinoma de próstata, es la ausencia de células basales, ¿sí? La ausencia de células basales es lo que nos va a dar el diagnóstico del adenocarcinoma de próstata. Muy bien. Eh, sí. Otra cosa que es importante en el adenocarcinoma de próstata es su metástasis. Primero puede hacer metástasis linfática a otros ganglios, eso es importante, sí, pero lo más importante es la metástasis que se da al hueso, ¿sí? El adenocarcinoma de próstata tiende mucho a afectar los huesos, metastiza mucho a los huesos. Y generalmente esta metástasis a los huesos se da de forma local. En muchas otras ocasiones también se puede dar a zonas más alejadas de la próstata, pero muchas veces vamos a poder observar una metástasis, por ejemplo, como podemos ver aquí en la imagen, a los cuerpos vertebrales. También puede haber metástasis a los huesos del coxis, de la pelvis, al fémur proximal y en otras ocasiones que son menos comunes podemos ver metástasis a costillas, por ejemplo, o a cuerpos vertebrales no lumbares, sino torácicos. Es una metástasis que produce lesiones líticas, ¿ok? Entonces, si viene un paciente que al tacto rectal se le palpa una masa pétrea, dura, de consistencia sólida, muy sólida, y que manifiesta que tiene dolor de cadera o manifiesta que tiene dolor en la zona lumbar y le hacemos una radiografía y en esa radiografía se ven lesiones líticas, no duden en que probablemente pueda ser un adenocarcinoma de próstata ya en un estadio avanzado. ¿Por qué razón les digo esto? Porque el adenocarcinoma de próstata no suele diagnosticarse de forma temprana en los primeros estadios, no. Generalmente el adenocarcinoma de próstata suele diagnosticarse lastimosamente cuando ya ha hecho metástasis. ¿Por qué? Porque el adenocarcinoma de próstata no suele hacer síntomas obstructivos como sí lo hace una hiperplasia benigna de próstata. El paciente puede venir, por ejemplo, con, como les mencioné, ¿no? Dolor en la cadera, dolor en la columna lumbar, y es ahí en donde recién se diagnostica el carcinoma, el adenocarcinoma de próstata. Lastimosamente, muchas veces es así. Otra cosa que es importante es la escala de Gleason, ¿sí? La escala de Gleason nos ayuda a hacer una tipificación del adenocarcinoma de próstata o del tumor prostático mediante su histología, ¿sí? ¿En qué consiste la escala de Gleason? ¿Sí? Vamos a tomar dos muestras, una de una zona y otra de otra zona. O sea, para poder hacer la escala de Gleason al paciente vamos a tomar dos biopsias. Bueno, en realidad no son solo dos, se toman muchas biopsias, se toman varias biopsias, mínimo son 6 me parece. Se toman muchas biopsias y de esas muchas biopsias que se han tomado, se eligen dos de diferentes zonas, obviamente, ¿no? Y cada una se va a tipificar según el grado, ¿sí? Entonces vamos a tener una muestra con un grado y otra muestra con otro grado. Y esos dos grados se van a sumar y al sumarse van a generar un patrón. Y es ahí en donde se va a dar la escala, el score de Gleason. ¿Sí? El score es la suma de ambas muestras, ¿no? Del score de ambas muestras. Entonces, el score de bajo grado es de 2 a 6, de riesgo intermedio es 7, y por arriba de 7, es decir, 8, 9 y 10, ya son de un riesgo alto. Entonces, característicamente vamos a hablar de un grado 1 de glándulas individuales y bien formadas. El grado 2
es en donde predominan las glándulas bien formadas, pero hay un componente minoritario de glándulas mal formadas, como podemos ver aquí. Acá también está, ¿no?, la correlación de los hallazgos patológicos. El grado 3 es en donde predominan las glándulas mal formadas y hay un componente minoritario de glándulas bien formadas. El grado 4 solamente presentan glándulas mal formadas, ¿sí? Y no hay glándulas. O hay componentes, hay una parte de la muestra que no tiene glándulas, ¿sí? O sea, hay glándulas mal formadas y no hay glándulas. Mientras que ya en el grado 5 no hay glándulas. Solo no hay glándulas, ¿ok? Entonces, si hacemos un ejercicio y tenemos un paciente al cual le han hecho 5 biopsias y se han agarrado 2 de esas 5 biopsias y una biopsia tiene un grado 3 y otra biopsia tiene un grado 4. Las sumamos y tenemos un grado 7, ¿verdad? 3, 4, 7. Entonces, estamos ante una tipificación o, bueno, un adenocarcinoma de un riesgo intermedio, ¿sí? Ujú. Eso depende, chicos, esto lo van a ver más adelante igualmente, pero de esto va a depender el tratamiento del adenocarcinoma de próstata. O sea, de que sea riesgo bajo, de riesgo intermedio o de riesgo alto, de eso va a depender el tratamiento para el adenocarcinoma de próstata. Y no solo eso, no solamente cuenta en la escala de Gleason, también cuenta, por ejemplo, los niveles de PSA. Pero eso ya es fuera de patología, ¿no? En patología es muy importante la escala de Gleason para poder tipificar al adenocarcinoma de próstata y darle un pronóstico al paciente. Bueno, este de acá es un ejemplo de lo que estábamos hablando. Este de aquí es un cáncer de próstata de bajo grado, en donde acá mencionan en la descripción de las imágenes que es una puntuación de Gleason 1, que tuvo el score de 1 en una muestra, en una biopsia, y 1 en otra biopsia, que se sumaron, hicieron 2. Como hicieron 2, es de bajo grado. Entonces, hay glándulas malignas que suelen aparecer, que están apareciendo, ¿no? Que están pegadas unas a otras, como podemos observar aquí, y tienen un tamaño uniforme, ¿no? Entonces aquí podemos ver más glándulas bien formadas que mal formadas, ¿sí? En el caso de esta segunda imagen, esta es una de mediano grado o de grado intermedio, de riesgo intermedio, ¿sí? Acá mencionan que la puntuación de Gleason fue de 3 más 3. O sea, una biopsia con un score de 3 y otra biopsia con otro score de 3, que se sumaron e hicieron 6. Entonces, lo que vamos a ver en esta imagen, en esta biopsia, son glándulas de tamaño variable dispersas, ¿no? Que están moderadamente diferenciadas. O sea, hay bien formadas y mal formadas. Pero al parecer hay más glándulas mal formadas que bien formadas. Ese es el de intermedio. Y ya tenemos el de riesgo alto, que, bueno, en esta descripción nos mencionan que tuvo una Gleason o un score de Gleason, una puntuación de Gleason de 5,5. Repito, una biopsia con un score de 5, otra biopsia con un score de 5 que se sumaron y hicieron 10. Este tiene muy mal pronóstico debido a que tiene la máxima puntuación de la escala de Gleason, que es 10. Entonces acá vemos que absolutamente, a diferencia del de bajo grado que tiene configuración de glándula, una configuración glandular medianamente correcta, aquí no hay absolutamente ni una sola formación glandular, no hay glándulas. Entonces, es un adenocarcinoma indiferenciado. Y bueno, ya para terminar con lo que viene a ser próstata, tenemos a la clasificación TNM, que es muy importante en el adenocarcinoma de próstata. No es necesario que se la aprendan ahora, porque más adelante se la van a tener que aprender, porque más adelante en los exámenes parciales, finales, les van a preguntar esto. Pero no se estresen ahora porque esto no lo tienen que aprender. Vamos a darle, vamos a hablar un poquito nada más, ¿ok? TNM es una clasificación que se utiliza para absolutamente todos los cánceres. Todos los cánceres tienen su clasificación TNM. Y la TNM significa, es muy fácil, clasifica al tumor, o sea, al estadio del tumor, al número de ganglios afectados
y así hay metástasis o no. Entonces vamos a iniciar con lo más fácil, que es metástasis, ¿sí? Que es el M. El MX quiere decir que no hay. No hay, sino que no se puede asegurar si hay o no metástasis. M0 significa que no hay. No hay metástasis. Y M1 significa que sí hay metástasis. ¿Sí? 1A, 1B, 1C, no se estresen con eso. Y solo acuérdense de eso. MX no se sabe, no se puede asegurar que hay metástasis. M0 no hay metástasis, M1 sí hay metástasis. Lo mismo va para el número de ganglios afectados. NX no se puede asegurar si hay afectación de ganglios. ¿Sí? N0 no hay, N1 sí hay. Lo más complicado generalmente es aprenderse la clasificación de TNM en la parte T, que es el tumor. Pero vamos a hacerlo sencillo con esta parte de acá, ¿ok? T1 es un tumor no palpable. O sea, hacemos el tacto rectal y no se palpa el tumor. T2 es un tumor palpable que solamente está afectando a la próstata. T3 es un tumor palpable que se extendió ya por fuera de la próstata, que está afectando la cápsula. Y T4 es un tumor que es palpable, pero que ya ha afectado a zonas cercanas a la próstata, como por ejemplo hueso o vejiga, ¿sí? Ojo, al afectar vejiga, que ya son los últimos estadios, al afectar vejiga produce sangrado y entonces el paciente puede manifestar que hace pipí con sangre, orina con sangre. Y aquí también se encuentra pues la metástasis ósea, ¿no? La metástasis a hueso. Bueno, hasta ahí fue patología de próstata. Sin embargo, chicos, quiero hacer una pequeña mención a las prostatitis, ¿ok? La prostatitis es la inflamación, como dice su nombre, es la inflamación de la próstata. Vamos a encontrar diferentes tipos de prostatitis. Tenemos la prostatitis aguda y después tenemos la prostatitis crónica. Y dentro de la prostatitis crónica vamos a tener una prostatitis bacteriana y una prostatitis abacteriana. La más común dentro de las crónicas es la prostatitis, increíblemente, abacteriana, ¿ok? Abacteriana. Dentro de la prostatitis, y vamos a ver un poquito qué dice el libro, ¿sí? Dentro de la prostatitis bacteriana aguda, se da debido principalmente a infecciones urinarias y es consecuencia de una infección urinaria por E. coli. Es decir, la prostatitis bacteriana aguda va a estar más relacionada a lo que viene a ser una infección, primero, una infección urinaria, segundo, una infección urinaria por E. coli, ¿ok? Que se da debido a un reflujo intraprostático. Es decir, así como hay un reflujo, al momento, la clase pasada hemos hablado de reflujo, ¿no? Del reflujo de la orina que va desde la uretra hasta la vejiga y de la vejiga por los uréteres hasta el riñón. Ya, igualito es con respecto a la próstata, ¿ok? Y bueno, el diagnóstico va a ser generalmente por un cultivo de orina y también un cuadro clínico. Y con respecto a las prostatitis crónicas, como ya les mencioné, ¿no? Tenemos una prostatitis bacteriana crónica y una prostatitis abacteriana crónica. Dentro de la prostatitis bacteriana crónica vamos a tener que, bueno, puede presentar lumbalgia, disuria. Generalmente los pacientes van a tener infecciones a repetición, ¿sí? Infecciones urinarias a repetición, que generalmente pueden involucrar a la uretra y también a la vejiga. La mayoría de los antibióticos no penetran bien en la próstata, entonces es un poco difícil elegir un tratamiento antibiótico adecuado, pero hay algunos medicamentos que en ese momento no me acuerdo, que sí se pueden dar para la prostatitis bacteriana crónica y que sí llegan al testículo, pero son pocos los medicamentos, los fármacos. Me parece que los aminoglucósidos sí llegan. Sí, creo que los aminoglucósidos son los antibióticos de elección para la prostatitis bacteriana crónica. Y la prostatitis abacteriana crónica, como ya les mencioné, es la forma más frecuente de prostatitis.
es indistinguible, perdón, clínicamente hablando, de la prostatitis bacteriana crónica, porque básicamente tienen las mismas características clínicas, y no hay, en este caso, no hay antecedentes de infecciones urinarias a repetición, como si lo hay en la prostatitis bacteriana crónica, ¿sí? Esa es una mención especial porque, bueno, es importante, sí, lo van a ver mucho en su práctica clínica, no, pero igualmente quería mencionarles eso para que no quede ninguna duda. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora sí de las patologías del testículo, que esta es la parte, entre comillas, más tediosa de lo que viene a ser patología del pene. Bueno, patología del aparato reproductor masculino. Primero vamos a tener las anomalías congénitas y adquiridas. Vamos a hablar de la congénita más importante, la más común, que es la criptorquidia. ¿Sí? La criptorquidia, como ya deben saber ustedes, es cuando el testículo, al momento de la evolución, de la embriogénesis, organogénesis y posterior desarrollo del feto, el testículo no desciende al escroto. Entonces, se queda en la zona tela abdominal baja o pélvica, ¿sí? El testículo no desciende y esto hace que el paciente tenga solamente un testículo en la cavidad escrotal. Y eso es importante, o sea, no es que los varones tengan escroto de adorno, ¿sí? El escroto sirve para contener a los testículos, porque los testículos necesitan estar a una temperatura diferente de la temperatura de nuestro organismo, ¿sí? Necesitan estar a una temperatura más cerca a lo posible de la temperatura ambiente. No pueden estar en una temperatura alta como la de nuestro cuerpo humano. Entonces, generalmente la criptorquidia es unilateral. En la gran mayoría de los casos vamos a ver una criptorquidia unilateral, pero en muchos otros vamos a verla de forma bilateral. Pero esto es en la minoría de los casos. Como dice aquí en la diapositiva, es en un 25% de los casos que vamos a ver una criptorquidia bilateral. Ahora, ¿qué pasa con la criptorquidia? Sí, la criptorquidia característicamente va a ser uno, que el paciente, o sea, si no se trata a tiempo, va a ser que el paciente sea estéril. Esto se da en etapas tempranas, ¿no? Cuando un niño nace, al primer año, generalmente se dan cuenta de que tiene criptorguía y lo que se debe hacer, lo que se debe proceder a hacer es bajar el testículo al escroto, ¿sí? Em, Histológicamente hablando, este es un testículo normal. em, un lóbulo normal de un testículo, y este es el de un testículo con criptorquidia, que se ha quedado ahí, o sea, que no ha sido descendido. ¿Por qué lo digo? Porque hay atrofia. Generalmente cuando la criptorquidia no se opera y el testículo no ha descendido, no lo operan para que descienda al escroto, suele haber atrofia testicular, ¿sí? Eh, en el caso de este testículo que tenemos aquí, en esta lámina, vamos a ver que no hay espermatogénesis, ¿sí? Miren, esto de acá es la espermatogénesis. Miren cuántas células hay acá y bueno, finalmente, ¿no? Las células o los espermatozoides que ya están completamente maduros son depositados aquí al medio. Aquí no pasa esto. Miren, no hay nada. No hay espermatozoides, no hay nada, nada, nada. Lo único que podemos observar aquí son las células de Sertoli, que las podemos observar por acá también, ¿no? Pero acá hay una predominancia de las células de Sertoli, no hay espermatogénesis y también característicamente, miren, acá sí hay células de Leydig, pero tampoco hay en una cantidad excesiva, ¿no? Pero miren la cantidad de células de Leydig que tenemos acá en un testículo atrófico. Entonces aquí hay una proliferación de células de Leydig con una disminución de la espermatogénesis o no espermatogénesis, y generalmente también vamos a encontrar una hialinización de la membrana basal, un engrosamiento de la membrana basal, y también vamos a poder ver lo mismo, pero en los conductos espermáticos. ¿La criptorquidia está asociada al cáncer? Pues sí,
si no se opera más adelante, pues sí puede estar asociada al desarrollo de un cáncer testicular. Porque miren, les mencioné anteriormente, el cáncer testicular está bastante relacionado a las hormonas, es hormono dependiente. Entonces, las células de Leydig son las que nos producen la testosterona y acá, como podemos ver, hay un aumento de las células de Leydig. Entonces, probablemente hay un aumento de la testosterona también. Ya, eso es con respecto, chicos, a la criptorquidia. Tenemos a las anomalías adquiridas. Vamos a ver tres principalmente: al hidrocelia, al varicocele y a la torsión testicular. ¿Sí? Con respecto al hidrocele, como su nombre lo dice, es la presencia de líquido, ¿no? Pero en la túnica albuginea. Eso hace que se vea de esta manera, ¿sí? Como es agua, agua entre comillas, porque obviamente no es agua, es un líquido transparente, podemos hacer una transluminiscencia con una linterna, como podemos ver aquí. Sí, podemos pensar que tal vez es un agrandamiento del testículo debido a un tumor, pero hacemos la diferenciación de un tumor con un hidrocele con una linterna. ¿Por qué? Porque cuando pongamos la linterna en el testículo, se va a ver de esta manera si es un hidrocele. Si es un tumor, no se va a ver de esta manera. Se va a ver todo de este color que tenemos acá del testículo. Todo vamos a verlo de ese color. No se va a iluminar como lo podemos ver en el hidrocele. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Varicocele. ¿Qué es el varicocele? Es la dilatación de las venas del cordón espermático, ¿sí? Acá hay un gráfico bastante fácil de entender, ¿no? Bastante sencillo, en donde acá tenemos al testículo, ¿no? Al epidimo y a las venas. Las venas aquí están sanas, mientras que acá vemos a las venas dilatadas. Esta es macroscópicamente hablando un varicocele, perdón, ¿no? Aquí podemos ver el testículo, acá podemos ver el conducto y acá vemos, miren cómo están las venas, acá. Igualmente acá, miren cómo están las venas a esta zona, en esta zona y por acá. Entonces, eso es el varicocele. Estas son las anomalías adquiridas del testículo. Y tenemos finalmente, terminando con anomalías adquiridas, obviamente, a la torsión testicular, ¿sí? La torsión testicular es, bueno, como su nombre lo dice, la torsión del testículo. Pueden ser 2 vueltas, 3 vueltas, que hace que pierda irrigación, por lo que va a haber un infarto de este testículo y posteriormente se necrosa, ¿no? Como podemos ver acá, acá hay una inflamación por una falta de irrigación. Acá ya quitaron el testículo, como se puede observar. Y este testículo es un testículo ya necrosado, ¿sí? El punto de corte, como se menciona aquí en la diapositiva, son 6 horas. ¿Por qué? Porque desde que aparece el dolor agudo de la torsión testicular, tenemos 6 horas para salvar el testículo, ¿sí? Pasan las 6 horas y si el paciente no ha sido operado aún, después de las 6 horas ya se tiene que operar, pero no para salvar el testículo, sino para salvar al paciente. Es decir, después de las 6 horas ya el testículo no es viable, por lo cual se va a operar al paciente, pero para quitarle el testículo. Mientras que antes de las 6 horas se pueden hacer maniobras manuales para poder regresar el testículo y quitar la torsión. No sé cómo explicar el quitar la torsión, pero o sea, se dobla. Sí, la característica maniobra es de libro abierto. ¿Por qué? Porque el testículo derecho lo vamos a abrir así, o sea, lo vamos a distorsionar así. Y el testículo izquierdo lo vamos a distorsionar así. ¿Sí? Entonces, esa es la maniobra para quitar la torsión testicular, que es en libro abierto. Se puede dar en pacientes neonatos, pero también se puede dar debido a traumatismos en pacientes mayores, ¿sí? Y estos pacientes mayores obviamente que tengan el traumatismo, generalmente tienen una anomalía que se llama anomalía en badajo de campana, que los va a predisponer a una torsión testicular ante un traumatismo. ¿Cuál es el tratamiento de la torsión testicular? Norquipexia, es decir, pegar al testículo, pegar el testículo al escroto, básicamente, para que no se vuelva a torcer. Eso es la ortopexia. Muy bien, hasta ahí tenemos las patologías adquiridas.
ahora toca hablar sobre las infecciones, ¿sí? Que generalmente, no siempre, pero generalmente si afecta al testículo, probablemente afecte al epidídimo y viceversa. Si afecta al epidídimo, probablemente afecte al testículo, pero no siempre es así. A veces solamente afecta al testículo o solamente afecta al epidídimo, como lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Con respecto a las orquitis o epididimitis, el principal agente causal va a ser la gonorrea, ¿sí? La extensión de esta infección va a ser desde la uretra posterior a la próstata, a las vesículas seminales y después al epidídimo. Ese generalmente es el recorrido que va a, a correr la gonorrea, ¿sí? Es obviamente una gonorrea no tratada, una infección gonocócica no tratada, ¿sí? En algunos otros casos, que son obviamente casos más graves, se va a desarrollar un absceso en el epidídimo. Y esto va a ocasionar una destrucción del epidídimo y una cicatrización, ¿no? También se puede, como ya les mencioné, ¿no? Si afecta al epidídimo, afecta al testículo en muchas ocasiones, y esta es una de ellas, ¿sí? En el caso de la gonorrea, se afecta al epidídimo, puede diseminarse al testículo y puede también inducir a una orquitis supurativa. Otra causa de orquitis es la parotiditis, el virus de la parotiditis, ¿no? Que es una enfermedad vírica que afecta principalmente a niños en edad escolar. Su afectación testicular es bastante poco frecuente, pero es más frecuente verlo increíblemente en niños postpuberales. Bueno, ya no son niños y son postpuberales, ¿no? Bueno, en pacientes postpuberales. Eh, en un 20 o 30% aproximadamente, ¿sí? Eh, Muchas veces la orquitis se desarrolla una semana después de haber iniciado la inflamación de las glándulas parótidas. En el caso de la tuberculosis, chicos, va a comenzar casi siempre, por no decir siempre, en el epidídimo y se va a quedar y va a estar en el epidídimo. Puede diseminarse hacia los testículos, pero no es común, ¿sí? Y ya, después tenemos a la sífilis, ¿sí? Los testículos y el epidídimo se pueden afectar en la sífilis. Hay dos tipos de sífilis, ojo, adquirida y congénita. Pueden en ambos afectarse. O sea, en la sífilis congénita y en la adquirida se pueden ver afectados los testículos y el epidídimo. Pero en muchos casos el epidídimo no se afecta. Generalmente el que más va a verse afectado va a ser el testículo. Entonces aquí podemos ver imágenes de lo que viene a ser, ¿no? Una infección del testículo, en donde podemos ver un testículo inflamado, rojo, con todas las características de una inflamación, ¿no? Rubor, calor, disfunción. Acá también vemos un testículo con una infección, acá. Acá también. Y bueno, esta es una imagen microscópica de lo que viene a ser una una orquitis, una inflamación del testículo por el virus de la parotiditis. Y nótese la cantidad de infiltrado inflamatorio que hay en esta lámina. Y ya, chicos, para finalizar, tenemos a los tumores testiculares, ¿sí? Esta va a ser la parte más tediosa, pero como mencioné anteriormente, lo más tedioso ya lo pasamos, lo más tedioso era nefro, chicos, era riñones. Así que esto, no se asusten. Eh, los tumores testiculares se dividen principalmente en dos. Vamos a ver a los tumores de las células germinales y a los tumores de los cordones sexuales y del estroma. No he hecho diapositivas de estos porque hay muy poco que hablar de estos, así que los voy a mencionar así como les estoy diciendo. Los otros sí los voy a mencionar, o sea, los que son los tumores de células germinales sí los voy a mencionar y están en las diapositivas. Lo que no está en la diapositiva son los tumores de los cordones sexuales y del estroma, así que presten atención a lo que voy a mencionar sobre estos. Entonces, dentro de los tumores de las células germinales
vamos a tener principalmente a los tumores seminomatosos y no seminomatosos. Lo que más resalta del seminomatoso, obviamente, es el seminoma, y de los tumores no seminomatosos vamos a hablar del carcinoma embrionario, del tumor del saco vitelino, que también se le llama tumor del saco endodérmico, y al coriocarcinoma. También voy a mencionar algunas cositas del teratoma, no hay mucho que mencionar, la verdad, igualmente lo voy a mencionar. Entonces, primero tenemos al tumor seminomatoso, ¿no? Al seminoma. El seminoma es el tumor de células germinales más frecuente y su incidencia máxima va a ser en la tercera década de vida, es decir, a los 30 años. Macroscópicamente vamos a ver una masa bien delimitada de color pálido y homogénea y carnosa. Es de todos los tumores el tumor más grande. Generalmente tiene esta configuración y lo que vamos a observar microscópicamente, bueno, en las láminas histológicas a un menor aumento van a ser los lóbulos testiculares mal delimitados con, ay, ¿cómo? Bueno, principalmente vamos a ver que están mal delimitados, ¿sí? Acá no se ve una buena delimitación de los lóbulos como sí lo podríamos ver en un testículo normal, ¿sí? Eh, Eso, ya, me acordé de la palabra, tabiques, ¿sí? Acá vemos tabiques muy delgaditos, ¿sí? Y como son demasiado delgados, no permiten una buena limitación, una buena diferenciación. Por eso está mal delimitado. Y con respecto a la microscopía, vamos a ver células grandes, redondas, muchas veces poliédricas, con un citoplasma transparente. ¿Sí? Estas de acá son las células de seminoma. Vamos a ver núcleos pálidos, como podemos ver acá, nucleolos prominentes en muchas ocasiones y también en muchas otras ocasiones vamos a ver linfocitos. O sea, inflamación, perdón, infiltración de linfocitos, que es lo que podemos ver acá. Entonces, eso es lo principal del seminoma. Sí, sí mencioné que era el más frecuente, ¿no? Ya bueno, el tumor seminomatoso, seminoma, es el más frecuente. Después tenemos al tumor no seminomatoso, uno de los tumores no seminomatosos, que es el carcinoma embrionario. El carcinoma embrionario, a diferencia del seminoma, es una masa mal delimitada, hemorrágica, eh, no tiene buenos límites y generalmente aparece como podemos ver aquí en la imagen. Es más pequeña en tamaño, obviamente, que el seminoma, porque como mencioné, de los que vamos a ver, de los tumores que vamos a ver, es el de mayor tamaño es el seminoma. Entonces, el carcinoma embrionario tiene un menor tamaño. Y lo que lo diferencia del seminoma, como les mencioné, es una mala delimitación y que es una masa generalmente hemorrágica. Microscópicamente, lo que vamos a ver van a ser células indiferenciadas, ¿no? Pero lo que vamos a ver es principalmente una diferenciación glandular primitiva. ¿A qué nos referimos con una diferenciación glandular primitiva? A que en el carcinoma embrionario vamos a ver células que están intentando tener una configuración de glándula, pero como que no lo están logrando. Miren, se supone que esto parece una glándula, está en vías de ser una glándula, pero no es una glándula. Em, es como si estuviesen iniciando eh, la construcción de una glándula. Por eso es una diferenciación glandular primitiva. No, esto no va a evolucionar, obviamente, a una glándula. Se va a quedar de esta forma. Pero se asemeja a una glándula sin ser una glándula y no llega a ser una glándula. Acá hay un ejemplo, acá hay otro ejemplo y por acá hay otro ejemplo. Y por acá también, pero lo cortaron a la mitad. Entonces, eso es con respecto a la configuración. Generalmente las células las vamos a ver con núcleos grandes, hipercrómicos, hipercromáticos o basófilos. Mm, ya.
Con respecto generalmente tienen o adoptan patrones alveolares o tubulares, en este caso tubulares, ¿verdad? Tubulares o glandulares. Y en muchas ocasiones también con circunvoluciones papilares. Y como ya mencioné, lo que se tiene que resaltar de esto es que hay glándulas mal formadas. Esto de acá. Muy bien. Con respecto al tumor del saco vitelino, es un tumor que es mucho más pequeño que los dos que hemos visto antes. Tiene un aspecto mucinoso, es una masa homogénea y generalmente se ve de color amarillo blanco. Acá está el tumor. Como, miren, acá al costado hay una regla. ¿Cuánto mide? 2 centímetros aproximadamente, ¿no? 2,5 centímetros. Es considerablemente más pequeño que lo que hemos visto antes, ¿no? Que es el seminoma y el tumor del carcinoma embrionario. Entonces, ¿qué vamos a ver en los tumores no seminomatosos? En el no seminomatoso, en el tumor del saco vitelino, que también, como ya les mencioné, se llama tumor del seno endodérmico, eh, es un tumor muy frecuente en lactantes y en niños hasta los 3 años de edad. Entonces, tiene un pronóstico relativamente bueno, ¿sí? En este grupo de edad tiene un pronóstico muy bueno. Y en los adultos, la forma pura de este tumor es bastante rara. Estos tumores no están encapsulados, presentan un aspecto, como ya mencioné, mucinoso, homogéneo, de un color amarillo, amarillo-blanco, y están compuestos por una red de células cúbicas aplanadas, de mediano tamaño, y también se pueden encontrar estructuras papilares. Miren, acá, como ya les mencioné, ese es otra cosa. Lo característico de esto es que se supone que esta configuración se da alrededor de un vaso. Miren, este es un vasito. Esto rojito que vemos acá es un vaso. Y la configuración que les mencioné se está dando alrededor de este vaso. Igualmente aquí, miren, este es un vaso. Cualquier vaso, chicos, arteria, vena, arteriola, bueno, lo que pase por el testículo, cualquier vaso eh, va a presentar esta configuración. Miren, bueno, eso es lo característico. Otra cosa que vamos a encontrar aquí van a ser unos glóbulos en los eosinófilos que se parecen a la hialina. Estos glóbulos eosinófilos son alfa-fetoproteína y alfa-1 antitripsina. ¿Y qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir eh, que para el diagnóstico de este tumor, así como para por ejemplo, para un adenocarcinoma de próstata, un marcador es el PSA para poder nosotros diagnosticar un tumor del saco vitelino. Podemos dosar alfa-fetoproteína y si sale muy elevada, entonces probablemente sea un tumor del saco vitelino. Y igualmente con la alfa-1 antitripsina, pero lo más importante va a ser la alfa-fetoproteína, ¿sí? Al menos de este tumor es la alfa-fetoproteína. Sí, si no me equivoco. Y también vamos a ver los cuerpos de Schiller-Duval. Sí, los cuerpos de Schiller-Duval son senos endodérmicos, ¿ok? Como les mencioné, este tumor se llama tumor de saco vitelino o de seno endodérmico. Entonces, lo que vamos a ver aquí va a ser también seno endodérmico, que son los cuerpos de Schiller-Duval, que es lo que podemos observar aquí, que son las células cuboidales que rodean un vaso. Y finalmente tenemos al coriocarcinoma. El coriocarcinoma es el más pequeño de todos los tumores, es hemorrágico eh, y generalmente se ve de esta forma. Microscópicamente hablando, vamos a observar células citotrofoblásticas, que son estas de acá, células sincitiotrofoblásticas,
que son las que estamos acá, que característicamente van a tener un citoplasma eosinófilo y un núcleo oscuro. Ahora, ¿cuál es la importancia de que en el coriocarcinoma podamos observar células citotrofoblásticas y sincitiotrofoblásticas? Que estas van a producir HCG, por gonadotropina coriónica humana. Y ese va a ser el marcador tumoral del coriocarcinoma. Es decir, en un paciente masculino que se sospeche de coriocarcinoma o que se sospeche en general de un tumor en el testículo, se le va a dosar o se le puede dosar HCG, la gonadotropina coriónica humana, que también se dosa en embarazadas, chicos, y si resulta en niveles altos o si resulta presente, la mujer está embarazada. Obviamente el hombre no va a estar embarazado, ¿no? Entonces, en lo que vamos a sospechar va a ser en un tumor coriocarcinoma. Tumor no seminomatoso coriocarcinoma. ¿Por qué? Porque estos tienen la presencia de citotrofoblastos y sincitiotrofoblastos, los cuales producen beta-HCG. Y ya, eso es todo, chicos, con respecto a los tumores de las células germinales. Como les mencioné, quiero mencionarles al teratoma, hacer unas menciones honoríficas al teratoma, porque probablemente les pregunten el teratoma. Terato significa monstruo. Entonces, y oma es tumor. Entonces, ¿qué es el teratoma? Un tumor monstruoso. ¿Qué significa que sea un tumor monstruoso? Que es un tumor que va a tener diferentes componentes del cuerpo humano. Es decir, en el teratoma podemos encontrar dientes, podemos encontrar pelo, podemos encontrar epitelios de otros órganos que no pertenecen a donde lo estamos encontrando. Entonces, vamos a definir al teratoma como un tumor testicular complejo que tiene varios componentes celulares que recuerdan a derivados normales procedentes de más de una capa germinal. Eso preguntan, así que acuérdense, ¿ok? Son tumores que recuerdan a los derivados procedentes de más de una capa germinal, ¿sí? Esos son los teratomas. Acuérdense, terato, monstruo, tumores monstruosos, muchas cosas juntas, ¿ok? Y después vamos a mencionar a los tumores de los cordones sexuales y del estroma gonadal, que son principalmente dos. ¿Por qué? Porque son dos células que podemos encontrar en los testículos, las células de Leydig y las células de Sertoli. Entonces vamos a ver tumores de las células de Leydig y tumores de la célula de Sertoli. ¿Sí? Los tumores de las células de Leydig elaboran andrógenos, ¿sí? Y pueden, en muchas ocasiones, no solamente andrógenos, perdón, sino andrógenos y estrógenos. Y muchas veces también corticoides. Pueden aparecer en cualquier edad, pero suelen presentarse más frecuentemente entre los 20 y los 60 años, ¿sí? Se caracteriza por una presentación como una tumefacción testicular. Puede haber ginecomastia, y la ginecomastia puede ser el primer síntoma. Y en los niños puede manifestarse como una precocidad sexual. Y en el caso de los tumores de las células de Sertoli, son tumores que también son, no, bueno, que a diferencia de las células del tumor de las células de Leydig, no predomina la acción hormonal, es decir, no hay andrógenos, no hay estrógenos, no hay eso. Pueden aparecer como pequeños nódulos testiculares que son firmes, homogéneos, blancos grisáceos o amarillos, que tienden a formar estructuras a modo de cordones y túbulos. Son generalmente benignos. El de células de Leydig también suelen ser benignos. Sí, todo lo de los cordones sexuales y el estroma gonadal, a diferencia de los tumores de las células germinales, suelen ser benignos. ¿Ok? Solamente un pequeño porcentaje de estos tumores puede pasar a ser maligno. Y bueno, chicos, ahora sí hemos terminado con todo. Ya hice las menciones honoríficas también a los otros tumores. Así que hemos terminado por el día de hoy. No se vayan todavía, porque acuérdense que tienen que dar su post-test, ¿ok? Entonces, terminamos, chicos.